El tema de la exposición es experiencias en la región sobre la producción de estadísticas de criminalidad y seguridad ciudadana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al Perú, en específico al Instituto Nacional de Estadística e Informática, por la invitación a este evento. Esta presentación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la dividiremos en dos partes. Yo hablaré un poco sobre el tema de la producción de la información y mi colega Rodrigo Serrano tocará el tema del uso, ¿no? Lo que mencionaban ahorita el ministro en cuanto al uso de la información, y mi colega Gonzalo sobre la producción de la información y la importancia de los datos. Y bueno, lo que hemos visto, y ya lo comentaba ahorita en algún momento anteriormente, es que el tema del crimen y la violencia ha pasado de la página roja de los diarios, de estar perdido en la segunda o tercera sección del periódico, a ser ahora parte de la página principal del diario, ¿no? Las notas sobre crimen y violencia ya no están en la sección policíaca, sino que las vemos reflejando la preocupación de la población en la página principal de los periódicos. Bueno, ya los datos de varias encuestas de opinión y del Latinobarómetro y demás muestran que una de las principales preocupaciones de la sociedad en América Latina es, a través de todos los países, la seguridad ciudadana. Entonces, bueno, en términos de este encuentro, yo creo que quiero hablarles un poco de uno de los temas que tocaba el ministro, ¿no? El tema de la información estadística en el crimen y la violencia. Un tema que, al igual que en otros sectores, a veces existe y está atrás del escenario, pero que no ha sido sistematizado, no ha sido utilizado de la mejor manera, o como debería o podría ser utilizado, o se utiliza en otros sectores. Un poco de contexto, ¿no? Decíamos, al igual que en otros sectores, y aquí el sector de seguridad pública no es la excepción, hay una multiplicidad de instituciones que generan información, pero una multiplicidad de instituciones que generan información muchas veces no con el objetivo de generar datos, sino simplemente como un efecto secundario de su trabajo. Y es ahí donde volvemos a subrayar la necesidad de sistematizar esta generación de información para que pueda ser utilizada como un insumo para la toma de decisiones. En el caso del sector de seguridad pública, tenemos a los ministerios públicos, la policía, las propias oficinas nacionales de estadística, aún el sector salud, generando datos sobre criminalidad. Y además tenemos no solamente el tema de los registros administrativos en estas instancias, sino que además tenemos otras fuentes como son las encuestas de victimización que poco a poco han ido avanzando en la región. No, ya en la nota conceptual de invitación a este taller hay esta frase, ¿no? Dice: la problemática en la producción de información estadística de calidad sobre el delito y la seguridad ciudadana es el no estar integrada, homogeneizada ni estandarizada, y además tener deficiencias de cobertura entre las diferentes instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Y bueno, ya escuchábamos al director del INEI hablando cómo en este país, en octubre de 2013, se crea un consejo que busca justamente, ¿no?, solventar todas estas problemáticas de integración, homogeneización y estandarización de la estadística. Pero este es un tema que obviamente no es solamente una problemática del Perú, es una problemática a nivel regional y aún a nivel global. El tema de la información de crimen y violencia es reciente que se presente en la agenda estadística global. Por ahí hay una referencia que a mediados del siglo pasado salía por ahí el tema en la agenda estadística global, pero es solamente recientemente en que vuelve a renacer. En el año 2011, no tenemos en la región aquí la creación del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia por parte de la oficina de la UNODC de Naciones Unidas. Es decir, es un primer reconocimiento de la necesidad de poner la lupa en este tema. La información ya existía, la preocupación estaba, pero faltaba la sistematización, y la creación de este centro es un primer paso a nivel de la región para sistematizar el trabajo en la generación de información sobre crimen y violencia. A nivel global, en el año 2012,
La propia Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en su temática, en su agenda temática de ese año, incluye como uno de los temas, además de los temas de salud, los objetivos de desarrollo del milenio, la educación, incluye la temática del crimen y la violencia como uno de los temas centrales de la agenda estadística, es decir, el reconocimiento no solamente por parte de los expertos que hacen política, sino el reconocimiento por parte de los generadores de información y los sistematizadores de la información de que este es un tema que está a la par de otros sectores. En el año 2013, la propia Comisión de Estadística de las Naciones Unidas no solamente tiene el tema en su agenda, sino que aprueba una hoja de ruta para formalizar recomendaciones para mejorar la información estadística sobre crimen y violencia a nivel global. En el contexto de la región, en América Latina y el Caribe, la Conferencia Estadística de las Américas crea estadísticas de seguridad pública y justicia. En el año 2015, este año, el trabajo de Naciones Unidas no solamente es poner el tema sobre la agenda, sino que además se aprueba un clasificador internacional de delitos con fines estadísticos. Es decir, tratar de poner el rigor de la estadística sobre la temática del crimen y la violencia, sobre la información sobre crimen y violencia. A nivel de América Latina hay un gran adelanto que es el resultado de un grupo de trabajo de muchos de los aquí presentes, que es una propuesta de un cuestionario estandarizado para encuestas de victimización de personas en América Latina y el Caribe, ¿no? La necesidad no solamente es tener información de calidad y oportuna, sino información de calidad oportuna que además pueda ser comparable en el tiempo entre un país, e idealmente no solamente comparable en el tiempo, sino también en el espacio entre países, es decir, para que el comprender el fenómeno en un país pueda hacerse comparando con resultados de otros países de la región. ¿Qué experiencias hay en la región? Bueno, hay avances muy importantes, escucharemos de ellos el día de hoy. En México, en el año 2009, la creación de un subsistema específico sobre información de seguridad pública y gobierno. En el caso de Chile, el trabajo que han hecho sobre la reformulación de sus encuestas de victimización. En el caso del Perú, este proyecto, ¿no? la conformación de este Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Es decir, hay muchos avances a nivel nacional, insisto, algunos de ellos escucharemos el día de hoy, que tienen un hilo en común estos ejemplos, ¿no? Y es el tema de la coordinación continua entre productores de información, es decir, el tratar de que haya una estandarización y una homologación está basado en un diálogo formal y constante entre los generadores de información, ¿no? Sobre todo cuando la generación de información, como en el área de crimen y violencia, tiene un alto grado de fragmentación, ¿no? Es una información que se genera a nivel de las comisarías o a nivel de las postas de salud. Entonces la integración es a través de este diálogo y obviamente una cooperación entre instituciones. Cooperación que debe darse, insisto, de una manera formal, es decir, no solamente por la buena voluntad de los involucrados en ese momento en el proceso, sino a través de una cooperación que esté formalizada, insisto, como en el caso del Comité Estadístico Internacional de la Criminalidad aquí en el Perú. A nivel regional hay varios avances. Ya mencionaba el cuestionario estandarizado de encuestas de victimización, que insisto, es un gran avance porque presenta una referencia para todos aquellos países que quieran avanzar en la generación de información de crimen y violencia a través de encuestas de victimización, y además lo hace en un contexto que permite la comparación entre países y además sancionado por Naciones Unidas y otras instituciones con una amplia experiencia en esta temática. El otro gran avance es justamente que a nivel de los institutos de estadística de la región existe este grupo de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, donde permite el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, buenas y malas prácticas. Pero bueno, en términos de la producción de información, sigue habiendo una serie de retos importantes, ¿no? Que es a los que se trata de enfrentar cada uno de los países con los esfuerzos que hace, pero que son retos que se presentan no solamente en esta temática, sino en otros temas. Pero en el caso de la estadística de crimen y violencia,
los grandes retos creo que son la estandarización, la sistematización y el uso de la información. Y de este último tema es del que nos hablará Rodrigo un poco con más detalle. En cuanto a la estandarización, no, aquí el reto es que en un tema tan fragmentado es difícil a veces tener definiciones comunes cuando las definiciones están basadas en los códigos legales, en los códigos penales. Es ahí, de ahí la importancia de contar con clasificadores y de ahí la importancia de la presentación que nos harán más tarde sobre el clasificador internacional estadístico de los delitos. Es decir, una clasificación que no se basa en las definiciones legales de los delitos, sino que en una definición que permite homologarlas a través de los conceptos estadísticos de los mismos. En términos de estandarización, hay que avanzar también, como en el caso de la encuesta estandarizada de victimización, a través de instrumentos homologados, idealmente empezando dentro de los propios países. En cuanto a la sistematización de la información, bueno, aquí lo importante es poder integrar las fuentes, es decir, que las diferentes fuentes, las fuentes policíacas, las fuentes de la Fiscalía, las fuentes del Poder Judicial, las fuentes de los propios institutos de estadística o las fuentes de salud puedan, a través de este proceso de estandarización del que hablábamos, puedan integrarse y puedan hablarse entre ellas. Hay que también trabajar en la sistematización de los mecanismos de difusión. Es decir, que haya la suficiente información de la información para que las malas interpretaciones de los datos no se presenten y que haya una claridad para el uso de la información que se está generando. Y hay que mejorar las formas de acceso, ¿no? En muchos casos lo que encontramos es grandes fuentes de información, bancos de datos muy ricos y muy grandes, pero que no son accesibles de manera fácil a la población o a los investigadores o aún dentro del mismo gobierno. Por último, en temas de utilización, bueno, aquí es donde el diálogo con los usuarios, los usuarios que no son productores, sino los usuarios de otras entidades de gobierno es muy relevante. Es necesario que la producción estadística refleje esas necesidades y esos deseos de los usuarios en cuanto a los temas que deben de ser cubiertos. Y un tema muy importante, creo que en términos de la utilización de información, es el tema de la desagregación geográfica, ¿no? En el tema de seguridad pública, a diferencia de otros sectores, la localidad es muy importante, ¿no? El crimen se da a nivel local y el combate al crimen se da en ese mismo nivel. Por último, nada más quiero resaltar un tema que me parece muy importante, y es el hecho de que la región y los países dentro de la región tienen un amplio liderazgo en esta temática a nivel global, ¿no? El grupo de trabajo, el cuestionario estandarizado, son muestras de el propio centro de excelencia, son muestras de este liderazgo, y es un liderazgo que hay que mantener con ejemplos y trabajo como el que se está haciendo aquí en el país. Con esto concluyo mi presentación y le paso la palabra a Rodrigo.